Si estás buscando una esterilla o mat de yoga, ya sea porque deseas iniciar una práctica de yoga, tener más constancia o simplemente has practicado yoga en algunos mats en donde te resbalas o no encuentras suficiente estabilidad, este video es para ti. Soy Pia Yoga, llevo más de 10 años practicando y enseñando yoga y hoy en este video te voy a mostrar todo lo que debes saber para elegir un buen tapete, esterilla o mat de yoga. Te voy a mostrar cuáles definitivamente evitar y diferentes aspectos a tener en cuenta. Así como cuando vas a iniciar un nuevo deporte, buscas un equipo adecuado. Igualmente, para practicar yoga debes escoger un mat adecuado que te ayude a tener una práctica constante y mejor. Ten en cuenta que el tapete o mat de yoga es el espacio para tu práctica y también donde vas a poner tu cuerpo. Tus manos y tus pies necesitan firmeza en un mat para generar mayor estabilidad y agarre en tus posturas. Y también necesitamos un buen grosor para apoyar tus articulaciones, especialmente las rodillas, en las posturas en donde ponemos las rodillas en el mat. Existe una gran variedad de esterillas o mats de yoga, dependiendo de la marca, el precio, la calidad, el material. Pero si vas a realizar una práctica de yoga constante, te recomiendo invertir en un buen yoga mat. Esto no solo va a hacer una gran diferencia en tu práctica, sino que también puede ayudarte a tu bolsillo, porque un buen mat de yoga o esterilla de yoga va a durarte por años, no solamente también ayudando al bolsillo en términos de largo plazo, sino también al medio ambiente, pues no vas a tener que estar cambiando constantemente. Entonces, ahora sí, antes de empezar a mostrarte diferentes criterios que debes tener en cuenta para escoger un buen mat o esterilla de yoga, te voy a mostrar cuáles definitivamente son un no para tu práctica de yoga. Los primeros mats que no te recomiendo para que practiques son los de espuma o foam. Aquí entonces tengo un ejemplo de estos. Estos los venden normalmente en cualquier tienda. Son muy baratos. Los mercadean como mats de yoga, pero realmente no son de yoga. Son mats demasiado gruesos, más de 6 milímetros, y no solo el grosor, sino que se hunden muy fácilmente. Por tanto, cuando te paras en ellos, no vas a tener la estabilidad necesaria en las posturas de pie, sobre todo cuando tenemos posturas en un solo pie. Te puedes hundir y de nuevo generar inestabilidad en tu postura. Por otro lado, el material no es el mejor y tus manos se empiezan a resbalar cuando estás en el mat en una postura como perro mirando hacia abajo, por ejemplo. Igualmente, son muy livianos y por tanto al ponerlos en el piso se van a ir resbalando. Al moverte en el mat se van a ir moviendo y además lo más seguro también es que se van a ir enrollando, o sea, no se quedan quietos ahí fijos en el piso. Algunos de estos también son más cortos de lo necesario, por lo tanto también pueden ser incómodos para algunas de las posturas como perro mirando hacia abajo. De nuevo, estos mats para mí son un no definitivo en una práctica de yoga. Estos te sirven más bien para hacer abdominales acostado boca arriba, pero no realmente para una práctica de yoga, ni siquiera iniciando. Los segundos mats que tampoco recomiendo, que también se encuentran muy constante en cualquier tienda porque son más económicos, son los de PVC económicos como estos. Y aunque también los promocionan como mats de yoga antideslizantes, la verdad es otra. Son muy delgados y aunque algunos los promocionan como de 5 milímetros, la verdad es que cuando te pones en ellos se hunden. Por lo tanto, realmente termina siendo de mucho menos milímetros. Así que tienes mucho menos soporte. Igualmente, el material es muy resbaloso, aunque de nuevo muchas veces los promocionan como antideslizantes y se te resbalan, sobre todo cuando sudan tus manos, empiezas a resbalarte mucho más en ellos. Por otro lado, muchas veces se empiezan a deshacer. Aquí puedes ver, sobre todo en prácticas activas como de vinyasa, se empiezan a deshacer y empiezas a ver pedacitos del mat ahí en el suelo. Por último, por su material, son poco ecológicos y de muy corta duración. Dicho esto, si apenas estás iniciando y quieres saber si te gusta realmente el yoga o no, pueden ser un punto de partida. Puedes usar estos por unas veces y ya después sí invertir en un nuevo mat de yoga. Entonces, estos dos son los que no recomiendo, pero definitivamente si necesitas escoger uno, vete por este para iniciar, para ver si te gusta. Este definitivamente sí no te sirve. Bueno, ahora sí, ¿qué criterios hay que tener en cuenta para escoger un buen mat de yoga o esterilla o tapete de yoga? La elección de un buen yoga mat también es un poco personal porque depende también de tu práctica de yoga. No es lo mismo realizar una práctica de hot yoga o una yoga activa como vinyasa que una restaurativa. También depende si viajas mucho, depende de muchos factores que entonces vamos a ver a continuación. El primer factor va a ser el tamaño. El tamaño estándar de un mat de yoga es aproximadamente 66 centímetros de ancho por 180 centímetros de largo. Esto es más o menos 26 pulgadas por 71 pulgadas.
Si mides más de 180 centímetros, te recomiendo usar un mat más largo. Hay varias marcas que también tienen estos mats talla XL, que son más largos para que no te estés saliendo del mat. Si escoges algo más angosto o más corto, como de nuevo el que te dije al principio, pues vas a estar saliendo del mat y no va a ser lo más cómodo. El segundo factor es el grosor. Te recomiendo un mat mínimo de 3 milímetros y máximo de 6 milímetros. Los de 3 y 4 milímetros no solo son de menos grosor, sino que eso también los hace precisamente más liviano, por lo que es más fácil de cargar y pues son buenos si quieres una mayor como conexión con el piso. Aquí por ejemplo tengo este que es de 4 milímetros. Los de 5 milímetros son como el más estándar, tienen pues más grosor y por tanto más apoyo para tus rodillas, para tus articulaciones. Aquí por ejemplo tengo este de 5 milímetros. Se sienten mucho más firmes, aunque obviamente son mucho más pesados. Aquí podemos hacer la comparación entre este de 4 milímetros y este de 5. Y por último también hay otros de 6 milímetros que sería el máximo en el que yo me iría, que pues tienen mucho más apoyo, pero también son mucho más pesados, como este aquí que tengo. Entonces, bueno, aquí tengo 4 milímetros, hay uno de 3 milímetros de esta misma marca, que este es de 5, este es de 6. Puede que visualmente no se vea mucho la diferencia, pero al pararte en ellos sí puedes notar más la diferencia y sobre todo también en el peso. Realmente como un tip, si tienes alguna lesión o sensibilidad en articulaciones como las rodillas, pues sí te recomiendo mejor uno de 5 o 6 milímetros, pero si realmente no tienes nada, con uno de 3, 4 milímetros puede ser suficiente. El tercer aspecto a tener en cuenta es la consistencia. O sea, no solamente es el grosor, sino la consistencia. Como te dije, en los mats que no recomiendo, estos por ejemplo muchas veces los promocionan como 5 milímetros, pero la consistencia es tan poco densa que se hunden. Entonces si se hunden realmente pues no genera ese soporte que necesitamos. Te puedes dar cuenta fácilmente cuando pones tus manos o apoyas tu pie y se hunde fácilmente y deja huella en el mat. Y por otro lado, cuando tienen poca consistencia, como son menos pesados, se mueven mucho, no solamente en el piso, sino que también se enrollan cuando los extiendes en el piso. El cuarto aspecto a tener en cuenta es el agarre o el grip. El agarre que te da el mat depende en gran medida del material del mat, que lo vamos a ver más adelante. Pero también influye mucho si tus manos sudan bastante en la práctica o si tus manos son más bien secas. Entonces un tip para saber si un mat te da buen agarre o no es agarrar uno y hacer rápidamente un perro mirando hacia abajo y ver realmente si te resbalas fácilmente. Con esta postura te das cuenta fácilmente si tiene buen agarre o si es muy deslizante. Puedes pedir uno prestado en un estudio o a alguien y ahí probar un poco. El quinto aspecto a tener en cuenta es el peso. El peso depende mucho del material y también del grosor. Un mat más pesado tiene la ventaja de que tiene más firmeza y se queda más firme pues en el piso sin estarse moviendo o enrollando. Si tú vas caminando al estudio de yoga, si vas en bicicleta o vas a estar viajando constantemente con tu mat de yoga, te recomiendo un mat más liviano como uno de 3 milímetros o un travel mat. Son esterillas especiales que muchas de ellas se pueden doblar o enrollar y quedan muy delgaditas. Un tip si vas a estar viajando mucho o si no quieres cargar un mat pesado a un estudio es realmente rentar o pedir prestado un mat en el estudio, y aunque lo mejor es tener su propio mat porque es más higiénico, en todo caso lo que puedes hacer es poner encima del mat más grueso que rentes en el estudio, poner tu mat de travel que es mucho más delgado o una toalla especializada de yoga que son antideslizantes. El sexto aspecto a tener en cuenta para escoger un buen mat o esterilla de yoga es el tipo de práctica. Si vas a realizar prácticas más suaves, donde realmente no vas a hacer transiciones activas y rápidas, donde vas a estar más bien en postura sentado, sentada o acostado, como de pronto en una práctica de Kundalini, en una práctica restaurativa o de Yin Yoga, el agarre realmente no es un aspecto tan importante a tener en cuenta. Por el contrario, en prácticas mucho más ágiles o movidas o activas, como en una Ashtanga, en un Power Yoga, Hot Yoga, donde también vas a sudar mucho, pues aquí sí tiene que jugar un papel muy importante el agarre, pues vas a de nuevo a estar sudando mucho y tienes que tener un buen apoyo y soporte también para tus articulaciones. Asimismo, en estas prácticas activas o sobre todo de Hot Yoga, donde vas a estar sudando mucho, es importante un mat de yoga o esterilla que sea absorbente, que absorba el sudor rápidamente, porque si no te vas a estar deslizando. Un tip aquí, yo personalmente no lo hago, pero hay muchas personas que encima de su mat de yoga ponen precisamente esta toalla que les hablé, toalla específica de yoga que es antideslizante y pues que absorbe el sudor. Yo personalmente prefiero que me dé el agarre el mat y tener pues mats que tienen ese material específico que absorbe el sudor y antibacteriales.
Y el séptimo aspecto, antes de entrar a materiales, que debes tener en cuenta para escoger un buen mat o esterilla de yoga es la sostenibilidad, la ecología o la durabilidad. Qué tan ecológico o sostenible sea un mat de yoga no solamente tiene que ver en el material, sino también con la durabilidad y la responsabilidad social con el que el fabricante realiza estos mats, así el material no sea necesariamente natural. Este aspecto de durabilidad también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir en un buen yoga mat, porque un buen yoga mat puede que te cueste más, pero de nuevo no vas a tener que estarlo cambiando constantemente, te puede durar años y eso también lo hace mucho más sostenible. Y por último, en este aspecto también es importante ver las opciones de reciclaje que tienen los fabricantes de estos mats. Y ahora sí vamos con los materiales, que tal vez es uno de los aspectos más importantes en un mat de yoga o esterilla de yoga. El material puede determinar el peso, el agarre, la durabilidad y el impacto social. El primer material que vamos a ver es el de caucho natural. Este material tiene un excelente agarre. Aunque hay algunos que pueden ser 100% de caucho natural, la mayoría combinan caucho natural con una capa de poliuretano encima que les da mucho más agarre y los hace mucho más antideslizantes. Es una opción más ecológica que los de PVC y son muy populares entre practicantes intermedios y avanzados. Otro material muy común es el de PVC. Es un material muy económico y son de los que más se consigue en los supermercados. La mayoría de los mats baratos, como les mostré anteriormente, son de PVC, como estos, y los hace pues de nuevo muy económicos y tienen los problemas que mencioné anteriormente. Sin embargo, hay excepciones, como por ejemplo este mat aquí, que también es de PVC, pero sin flatatos o sustancias dañinas. Está libre de látex y es fabricado en una planta en Alemania libre de emisiones. Así que si te vas a ir por un material de PVC, asegúrate que sea un proceso de fabricación responsable. Bueno, otro tipo de material es el TPE o caucho sintético. Es una mezcla de caucho y plástico. Suelen ser más livianos, pero precisamente por eso pueden enrollarse más fácil y no quedarse en el piso fijos. Hay diferencias de calidad entre marcas, los hay sin látex ni PVC, así que pues revisa bien el tipo de fabricación y de materiales. Bueno, el otro material que también debo mencionar como material es el de foam o goma, que son pues estos, los que mencioné al principio que definitivamente no recomiendo. Y ya mencioné por qué. Otro material son tela de microfibra. Estos son mats que tienen encima de su base una capa delgada como una toalla de microfibra, pero está pegada. Y la base pues puede ser de caucho. Estos son especialmente populares en prácticas de hot yoga o donde se suda mucho como Ashtanga, porque realmente entre más sudas, más agarre te da. Si no sudas mucho o tienes prácticas suaves, estos materiales pueden ser un poquito deslizantes para ti, sobre todo si eres principiante. Estos mats tienden a tener diseños mucho más lindos, como esos dibujitos, porque es un material donde se puede imprimir fácilmente, entonces por eso los vas a también ahí a reconocer, no solamente pues por tocarlos. Y lo bueno de esto también es que se pueden lavar muy fácilmente. Normalmente, dependiendo, tienes que leer las instrucciones, pero normalmente se pueden lavar en la secadora, en la lavadora, no secadora. Bueno, y por último hay materiales mucho más ecológicos, como lo pueden ser de corcho, yute o bambú. Personalmente no he practicado ninguno de estos, pero ten en cuenta que el yute puede ser un poco molesto para tus manos y el corcho puede ser un poco deslizante. Aquí tengo uno de corcho que me han prestado. Este se ve que tiene un buen grip y pienso yo que entre más sudes, pues más agarre o grip te va a dar. Este tipo de materiales más ecológicos suelen ser un poco más costosos y también ten en cuenta que normalmente no son 100% del material que promocionan. Son combinados normalmente con otro material como caucho, por ejemplo, en la base o cualquier otro tipo de material. Así que si te quieres ir específicamente por materiales naturales y ecológicos, pues revisa muy bien primero los materiales. Este aquí también lo que me gustó es que tiene un buen grosor, una buena capa de la base, que no sé realmente qué material es, pero el corcho también es de un buen grosor. Hay unos iguales de corcho mucho más delgados. Bueno, ya hablando de marcas, aquí les voy a hablar de los que yo realmente uso para mis prácticas. A veces uso diferentes, pero empecemos por este, que es el de Lululemon. Este pues hay en diferentes colores, aquí también lo tengo en negro. El que yo uso es el de 5 milímetros, que me da un grosor muy bueno, me siento con bastante sólida en las posturas en esta. Tiene muy buen grip, me encanta el grip que tiene y tiene esa capita antibacterial que absorbe el sudor. En teoría lo pueden usar por ambos lados, pero pues yo solamente lo uso por este. Ellos también tienen el de 3 milímetros, que de nuevo si quieres algo más liviano o no tienes problema en apoyar tus rodillas en algo más un poquito menos grueso, es también
perfecto. Ellos también tienen travel mats, también los puedes revisar. El segundo mat de yoga que uso es este de Lifeform, que básicamente el material, por lo menos de encima, es muy similar. También tiene muy buena garra, este ya tiene bastante uso. Este es más delgado y se nota, es más delgado, es de 4 milímetros. Se ve un poco menos como consistente, pero de nuevo para mí es suficiente. Este lo bueno también es que tiene estas líneas que te da como una guía más o menos de dónde poner tus manos, tus pies y también del centro. Entonces también es una guía visual que para principiantes pues también puede ayudar mucho, y pues también tiene la opción de tú mismo o misma crear tu mat personalizado, obviamente a un costo superior. Aquí tengo mi mat que dice Pia Yoga y tiene pues diferentes colores. Entonces de nuevo estos dos son los que yo personalmente uso regularmente. Aquí está el Manduka. Yo personalmente siento que me resbalo un poco en este mat. Muchos lo usan también con la toalla encima, pero tiene muy buen grosor, es de 6 milímetros y no se siente como muy, a nivel de soporte de apoyo, es muy bueno. Muchos de mis colegas o practicantes los veo que practican con este y les gusta. Yo personalmente practico más que todo con estos dos. Y bueno, hemos terminado. En resumen, ¿cuál mat de yoga es ideal para ti? Para comenzar con bajo presupuesto, un mat de yoga de PVC, pero de una marca reconocida y que veas que tenga un buen grosor y sobre todo una buena consistencia, puede ser un buen punto de partida. Entonces ya sabes, los de PVC son estos, pero por ejemplo este es uno de $5 que realmente se hunde, ya ves que no es bueno. Entonces eso sí, asegúrate que de pronto sea una marca mucho más reconocida. Y reconocida me refiero a que sea de yoga, que realmente no sea por sacar mats de yoga y vender, sino que realmente se dedique pues a aportar buenos mats de yoga a la audiencia. Si vas a empezar una práctica regular de más de 3 veces por semana, sí te recomiendo invertir en un buen yoga mat. Puede ser uno de caucho natural de entre 4 a 5 milímetros, está perfecto. Si lo tuyo es el hot yoga, pues sí te recomiendo entonces un mat de microfibra que te va a ayudar mucho y te va a absorber también el sudor, aunque también de nuevo los de caucho sirven mucho también para hot yoga, y sobre todo estos algunos que tienen esta capa antibacterial también ayuda a absorber el sudor. Para viajeros, un travel mat de entre 1.5 a 3 milímetros es perfecto, o una toalla que tú después la puedas usar sobre un mat de yoga rentado en un estudio. Y para personas que tienen problemas o sensibilidad en rodillas o en otro tipo de articulaciones, te recomiendo mejor uno un poco más grueso, uno de 5 o 6 milímetros, como pueden ser por ejemplo este o este, en donde pues vas a tener más apoyo y sobre todo pues más grosor, más apoyo para tus articulaciones sin que se hunda. Lo mejor también es que tú, si tienes alguna amiga, algún amigo que le puedes pedir prestado, tal vez no para practicar porque no es lo más higiénico, pero sí para hacer un perro mirando hacia abajo y como ver un poco cómo te sientes, asegurándote que no sea tampoco que ya esté muy usado porque te puedes resbalar, pero eso te va a ayudar también a un poquito a ver, y sobre todo también apoyar las rodillas para ver cómo es el grosor y si te sirve ese grosor. Recuerda que un buen mat o esterilla de yoga no solamente puede facilitar mucho tu práctica de yoga, sino que va a ser una inversión a largo plazo. Si divides el costo entre todas las sesiones que lo vas a usar, vas a ver que el costo va a ser mínimo y que va a valer la pena. Además, un mat de calidad que te va a durar mucho va a ser infinitamente mucho mejor ecológicamente que comprar un mat barato que vas a estar teniéndolo que cambiar, y sobre todo que seguramente no se va a poder ni siquiera reciclar. Y bueno, eso es todo. Déjame saber qué te pareció, si te sirvió. Alguna otra pregunta que tengas, déjamela saber en comentarios. Ahí en descripción también te voy a poner los enlaces a la mayoría de estos mats para que puedas explorar, para que puedas ver. No te olvides suscribirte a mi canal si no lo estás. Ahí tengo muchísimas clases de todo tipo, y déjame saber si quieres otro tipo de contenido también así como este.